Contamos hoy con la presencia de una experta, la profesora María Fernanda Hernández. Ella es directora de la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad de La Sabana. Es magíster en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas también de esta Universidad de La Sabana y es licenciada en Educación Infantil de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenida, María Fernanda. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias al Departamento de la Familia por esta invitación. Y aquí estoy presta a responder todas sus dudas con respecto a esta etapa. Quizás una primera pregunta sería entonces, ¿qué tener en cuenta los padres respecto de la evolución de nuestros hijos en esta etapa, desde el punto de vista cognitivo, social, afectivo, para que nuestra respuesta como padres, como familia, y la respuesta también de la escuela sea adecuada? Hay que tener en cuenta varias cosas. Para empezar, la edad del niño. No es lo mismo un proceso de adaptación de un bebé que un proceso de adaptación de un niño de 10 años. No es igual el proceso de adaptación cuando estás de la casa al jardín infantil, que del jardín infantil al colegio, o del colegio al colegio, o por ejemplo, cuando el colegio es bilingüe, un colegio es bilingüe y el otro colegio no es bilingüe. Esos procesos de adaptación son distintos. También depende del momento de la vida que esté pasando la familia. Por ejemplo, si es el hermano mayor o es hijo único, si es la primera vez que va al colegio y va solito, o por ejemplo si sus primos están en el colegio. Entonces hay que tener en cuenta todo esto. Es muy importante que el niño conozca antes la institución educativa, vaya unos días antes, los padres de familia también estén absolutamente tranquilos del lugar en el que van a estar los niños. Otro tema que hay que tener en cuenta es que la institución educativa tenga coherencia con la forma en la que la familia educa a su hijo y también permita que estos momentos de adaptación se den de manera tranquila y se den como lo que son, un proceso. Pues has tocado muchísimos temas, muchísimos puntos. Vamos por parte, pero quizás una duda que comentábamos antes de comenzar la cátedra. En algunos países nórdicos se cuestiona, incluso algunos países llegan a prohibir por ley la educación preescolar. ¿Es conveniente para un hijo la escolarización a estas tempranas edades? ¿O es más conveniente con un proceso cultural y laboral que acompaña? Porque no estamos hablando de una vuelta al pasado, la mujer en la casa, el hombre afuera trabajando, proveyendo lo que hace falta para el sostén de la familia, ¿no? Creo que es un avance en la humanidad que hombre y mujer, padre y madre, compartamos la educación de los hijos y estemos en las distintas formas de trabajo. ¿Es esto una conveniencia entonces de los padres de no tener dónde ubicar a los hijos o realmente hay un beneficio para el hijo en empezar la escolaridad a estas edades tempranas? Me encanta que lo preguntes con ese término, escolaridad, porque la educación es un término muy amplio, ¿sí? Y la educación no solamente se da en el ámbito de lo formal, la educación se da en la familia, la educación se da en la sociedad y por supuesto la educación también se da en la escuela. Cuando hablamos de escolaridad generalmente evocamos la academia. Y nos imaginamos un niño de 3 años sentado en su silla, siéntate, cállate y haz planas. Pero claro, la educación inicial ha cambiado muchísimo a través del tiempo y en su momento, hacia los años 70 o los años 80, claro, la educación infantil era adultocéntrica, entonces se daba por la necesidad de los padres de familia de tener un lugar seguro en el que tener a sus hijos, porque en esta época fue cuando la madre empezó a trabajar y ya no estaba papá, no estaba mamá, no había quien cuidar al niño, entonces empezaron lo que llamaban guarderías. Exacto. Pues por lo menos en Colombia, por supuesto la educación inicial se dio mucho más atrás. Pero claro, por esas razones existe un poco este concepto del niño escolarizado,
Pero en los últimos años la educación inicial ha tenido un vuelco y ha estado muchísimo más centrado en el niño. Entonces, ahorita hay distintas formas de ver la educación inicial, y de hecho no se ve como un acercamiento al niño a la etapa escolar y como ayudarlo a que pase a los colegios, al colegio. No, es un momento necesario en la vida del niño, por supuesto. No creo que se deba dar antes de los 2 años. Creo que la educación inicial sí debe empezar a partir de los 2 años y se puede dar en centros de educación inicial. De hecho, se debe dar en centros de educación inicial con personas capacitadas para este fin. Por ejemplo, desde la licenciatura en educación infantil nosotros tenemos varias prácticas educativas, y estas prácticas se dan desde los niños, desde los 0 hasta los 3 años, por ejemplo, en la primera práctica, y todo lo que hacemos son planes de estimulación oportuna. Todo este tema de interacción con otros no se va a aprender en casa. Tener pares de la misma edad se da en los centros educativos, se da en los jardines infantiles. En la casa el niño está solo, es casi que único, es el rey de la casa, hay unos lenguajes específicos. Aquí ya empieza a salir, debe salir un poco del egocentrismo y empezar a entender que no es el único que se da, que no es el único que está, que tiene que convivir con otros, que tiene que hacer con otros, que tiene que comunicarse con otros, que esa persona, esa profesora o profesor que está en el aula de clase, tiene, digamos, otros seres alrededor que son iguales a él y que tiene igual que compartir con ellos y aprender con otros, ¿no? Y los procesos que se dan dentro de los jardines infantiles con los niños y las niñas son unos procesos absolutamente enriquecedores para los niños, distintos a los que se dan en la familia, distintos a los que se dan en esa relación también entre padres e hijos, que son absolutamente importantes, pero también son muy importantes los que se dan en los centros de educación inicial. María Fernanda, ¿y qué pasaría cuando se produce el cambio ya del jardín a la escuela? De lo que sería la etapa preescolar a la escolar. Bueno, es otra etapa. Es otra etapa, es una etapa en la que los padres de familia deben hacer un gran acompañamiento. Además, ahí pasan 2 cosas. Puede que el niño venga de un jardín infantil a un colegio, entonces tiene una forma de adaptación distinta a cuando viene de la casa al colegio. Esa adaptación es mucho más difícil porque el niño va a estar un poco más grande, 1, y 2, porque no ha tenido una adaptación previa. El jardín infantil facilita muchos procesos de adaptación a la etapa escolar. ¿Por qué? En la adaptación al colegio hay 2 tipos de adaptación. Hay un tipo de adaptación social y un tipo de adaptación académica. Entonces el niño tiene que entrar en unos ritmos distintos que los que venía trabajando. Entonces digamos que pues, tiene que responder a ciertas demandas académicas que pide el colegio. También tiene que responder a ciertas demandas sociales que se dan dentro de las instituciones un poco más grandes, dentro de los colegios. Entonces ya no va a poder entrar papá y mamá en cualquier momento. Ya la profesora no va a ser tan cercana como lo era de pronto en el colegio. Y toda esta etapa de adaptación académica, hay algunos niños que les cuesta. Les cuesta ya llegar a un salón de clase, probablemente siempre el mismo salón de clase. Te estoy hablando igual de educación tradicional, ¿no? Porque hay muchos tipos de educación en los que de pronto, o de modelos educativos más bien, en donde puede ser distinto, pero en la mayoría de instituciones lo que pasa es esto, y claro, la adaptación es distinta que cuando es en jardín. Ese tipo de adaptación puede durar más o menos de 2 semanas a 4 semanas, pero hay niños que básicamente no se adaptan, pero porque probablemente como papás no escogimos de la manera correcta.
Muchas veces, como padres de familia, nos fijamos en que tengan el mejor nivel académico, pero no nos fijamos si esa es la institución educativa que le sirve a mi hijo, con sus particularidades, con nuestra familia, con las dinámicas que tenemos nosotros, con los valores que para nosotros son importantes. Entonces, muchas veces la adaptación no se da de la manera correcta, no por el niño, no por el colegio, sino porque no se dio ese triángulo que se debe dar y esa comunicación eficiente que se debe dar entre colegio, familia y niño. Qué interesante lo que dices, ¿eh? Qué interesante, porque sí, yo siempre he escuchado eso, ¿no? Que no todo colegio es el adecuado para un hijo, ¿no? Y en ese sentido, hay autores como Gardner, con este tema de las inteligencias múltiples, otros que nos hablan de las distintas formas de aprendizaje que tienen los hijos, algunos son más visuales, otros con más capacidad de abstracción. ¿Qué nos puedes decir de eso, ¿no? Para ayudar a los padres a, como decías, a elegir el colegio más adecuado, que a veces no es el tradicional? Hoy tenemos distintas posibilidades de educación no tradicional. E incluso, tiro también la pregunta, ¿qué opinas del homeschooling? Que es algo que avanza también en muchos padres. Bueno, vamos por partes. Vamos por partes. Por supuesto, sí, Howard Gardner tiene una teoría muy, muy interesante, muy profunda y en la que creo mucho acerca de las inteligencias múltiples. Claro, él no dice que no exista una inteligencia, es decir, él lo que plantea es, no solamente es la inteligencia que nosotros conocemos como académica, no solamente es que le vaya bien en el colegio, claro, tú también tienes una inteligencia interpersonal, tú también tienes una inteligencia intrapersonal, esa capacidad de comunicarse con otros. Hay niños que la tienen exacerbada, hay niños que no la tienen, y está bien, no quiere decir que uno sea mejor que el otro, quiere decir que son tipos de inteligencias distintos. La inteligencia musical, por ejemplo, o lo que tiene que ver con lógica matemática. Claro. Hay niños que son absolutamente lógicos y ese tipo de colegios que se basan en este tipo de educación un poco más tradicional está perfecto, pero para un niño cuya inteligencia lógico-verbal es mucho más grande, digamos, está exacerbada, es mucho más profunda. Estos niños que les encanta leer, que les encanta que les cuenten historias, que se inventan un montón de cosas, que su inteligencia lógico-verbal es impresionante. Entonces dices tú, ¿por qué un colegio de educación tradicional en donde le van a pedir mucho más matemáticas que un colegio, por ejemplo, de un corte un poco más humanista, en donde le inculquen todo este tipo de cosas y en donde él se pueda sentir absolutamente tranquilo de decir, no sé, quiero ser actor, no quiero ser ingeniero, y está bien, ¿sí? Y no dejas de ser inteligente porque te guste más las humanidades que porque te guste más lo que tiene que ver con matemáticas. Entonces, los padres, y por eso vuelvo a lo anterior, y es, en el jardín infantil se ve, en el jardín infantil se hace evidente la diferencia entre una inteligencia y otro, entre lo que le gusta más a un niño que lo que le gusta al otro, y el jardín infantil puede ayudar mucho como a ver a los papás como el camino, ¿sí? A ver por dónde es. Y el otro tema también que te comentaba son los valores y cómo me defino yo como padre de familia y como familia, ¿sí? ¿Qué es lo que nos interesa que nuestro hijo aprenda? ¿Qué es lo que nos interesa que se le inculque a nuestro hijo? Desde la religión, por ejemplo, ¿sí? Es un tema muy básico que pasa habitualmente, incluso recuerdo mucho, yo también pasaba en el colegio. Yo estudié en un colegio católico, había niñas que no eran católicas y era difícil el manejo. Entonces, como padres de familia ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero inculcar en mi hijo? ¿Qué me interesa a mí? Para que tenga también relación con lo que le van a enseñar a mi hijo y tenga coherencia. Porque muchas veces los niños también dicen, ay, espérate un momento, es que esto me están diciendo en el colegio, esto me están diciendo en mi casa, ¿cómo proceso eso?
En cambio, cuando hay armonía entre lo que me dice el colegio, lo que me dice mi familia, ya hay un equilibrio también para el niño y hay casi que una verdad y una ruta por donde ir. En el tema que mencionas de los valores y desde un enfoque de una educación integral, de las distintas dimensiones que tiene una persona, un niño, a veces por marketing se habla de una educación integral y después en la realidad solo se apunta al desarrollo de la dimensión intelectual. En estas etapas, la preescolar y la escolar, ¿qué valores, qué hábitos, qué virtudes piensas que el colegio debe poner foco, pero también la familia en estas edades? Bueno, algo que pasa mucho en las primeras edades es en general, en la vida. Claro, los hábitos te llevan a dos formas de hacer las cosas. Los hábitos, aquellas cosas que haces todos los días, te llevan o a tener virtudes o a tener vicios, ¿cierto? Entonces, yo aprendo en mis primeras etapas escolares a ser puntual o a ser impuntual. En los jardines infantiles, digamos que no hay mucho problema, digamos, en que el niño llegue tarde. Entonces, yo como niño de 3 años puedo aprender de esos hábitos que si la entrada al jardín infantil todos los días es a las 9 de la mañana y yo llego a las 9:30 cuando ya han pasado las rutinas, cuando ya mis compañeritos están jugando o están tomando la merienda o están haciendo otras cosas y yo llego, no importa a la hora que yo llegue, lo que estoy aprendiendo con ese hábito, con eso que hago todos los días, es un vicio, es hacer impuntual. Y así es, eso es lo que aprenderé siempre. O, por ejemplo, si no llevo las cosas a tiempo o no hago lo que debo hacer a tiempo, claro, hay jardines infantiles y colegios que ponen tareas o deberes escolares, hay otros que no. Si tengo deberes escolares y no llego con los deberes escolares al colegio, estoy aprendiendo algo como niño, ¿sí? Si mis padres no tienen este hábito, algo estoy aprendiendo como niño. Si mi colegio tiene uniforme y yo llego sin él, claro, algo también estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo que esas normas sociales no se cumplen. Así todos los demás las cumplen. Claro. Yo tengo derecho a incumplirlas. ¿Sí? Entonces todo este tipo de hábitos son los que van creando a la persona y crean una cosa o crean otra. Ya, eso es como... Ya que hablabas de los deberes y después nos quedó pendiente el tema del homeschooling, pero ya que hablabas de los deberes, yo he presenciado, ya mis hijos son mayores, pero hijos de amigos en estado de estrés a los 5, 6, 7 años por la cantidad de tareas que les dan. ¿Es esto razonable? ¿No es importante que el hijo tenga, obviamente, vaya adquiriendo los hábitos que da la escuela de justicia, de cumplir con lo que tiene que hacer, de responsabilidad, pero también el juego es importante y el juego es educativo y aprende uno a través del juego, un niño aprende a desarrollar su imaginación, su creatividad y aparentemente a partir de la escolarización, al menos durante la semana, se acaba el tiempo del juego. ¿Qué piensas de esto? Sí, es una realidad. Evidentemente hay instituciones educativas en donde el tema de las tareas es demasiado para un niño. Hay que tener en cuenta el momento de desarrollo de ese chiquito. No hay por qué poner tareas o deberes escolares a un niño antes de los 3 años. No tiene ningún sentido. Su deber es jugar, explorar el medio, que le lean, que explore el arte, que lo lleven al parque. Eso es lo que tiene que hacer un niño. Luego ya viene otra etapa, que es la etapa preescolar y la etapa escolar. 4 años, bueno, no, 4 está muy pequeño, 5, 6, 7 años, en donde sí debe haber unos hábitos de estudio, pero esto no tiene que ver con las tareas, esto no tiene que ver con los deberes escolares. Claro, hay unos hábitos de estudio y unos momentos en los que el niño sí
pues va a hacer actividades académicas. Y hay otros momentos en los que va a hacer actividades recreativas y otros momentos en los que va a hacer actividades que tienen que ver 100% con lúdica. ¿Sí? Y esto los padres de familia lo deben tener muy claro y casi que tener un horario en su casa en donde se especifique muy bien cuáles son los momentos de los deberes escolares, cuáles son los momentos de los deberes familiares y cuál es el momento de ocio. Claro. ¿Sí? Un poco es importante diferenciarlo. Volviendo al tema de homeschooling. Sí, que quedó pendiente. Claro, muchas veces lo que pasa es que la interacción solamente con los padres de familia no es del todo sana, es decir, está bien y todo el tiempo deben tener esta interacción con sus padres de familia y todo el tiempo la están teniendo y con su familia, pero sí tiene que encontrar otro espacio de interacción con otros. Otro espacio, lo que te decía al principio, y es tener pares, tener con quién más jugar más allá de mi hermano, tener con quién pelear, tener quien piense distinto a mí, tener quién es ser distinto a mí y poderme reconocer también dentro de esa otra persona. Hacer relaciones de amistad que son distintas a las relaciones filiales que yo puedo tener con mis hermanos o con mis papás o con mis abuelos. Tener también desde la familia esa relación con otras familias que viven otras cosas distintas o parecidas a mí y que son distintos, ¿sí? Como entender este mundo que no es igual a mí, que no todo se comporta alrededor de lo que yo soy, ¿sí? Y en ese mismo sentido, los deberes escolares muchas veces también tienen que ver con, y desde las instituciones educativas muchas veces también lo hacemos así, y es también queremos saber o queremos que los padres de familia hagan parte del ser escolar, ¿sí? Muchas veces los padres de familia dejan de lado esto y se lo dejan a los colegios, o se lo dejamos a los colegios. Entonces la parte académica va a los colegios y la parte familiar o la parte de valores está con nosotros. Y resulta que el niño es un ser integral. El niño en el colegio está aprendiendo valores y el niño en la casa también está aprendiendo toda la parte académica. Entonces esto es importante también, los deberes escolares, para que los padres de familia estén pendientes de ese proceso de desarrollo, sepan en qué momento también de este desarrollo académico y de esta potenciación intelectual se está dando en el colegio y en la casa. ¿Sí? Como que los padres también pues digamos, lleven este proceso y también lideren este proceso. María Fernanda, quería preguntarte ahora sobre el tema de los idiomas. A veces pasa que inicialmente los padres eligen un colegio que no es bilingüe y entonces, ¿cómo es la adaptación de un chico que ha ido a un colegio no bilingüe a uno que es bilingüe y al revés, ¿no? Cuando pasa por alguna razón de un colegio bilingüe a uno no bilingüe? Sí, ese es otro proceso importante dentro de los procesos de adaptación, sobre todo en nuestros países, ¿no? Sobre todo en países de Latinoamérica, porque para nosotros el bilingüismo es fundamental. Digamos que entendemos que es una competencia que nuestros hijos sí o sí necesitan para desenvolverse en este mundo globalizado y cada vez más globalizado. Pero también debemos tener cuidado y llevar al niño poco a poco y entender los procesos de desarrollo que están teniendo nuestros niños. Muchas veces obligamos al niño a ser bilingüe cuando el niño en ese momento tiene otras necesidades distintas. Hay que ver muy bien cuando hay un cambio de colegio no bilingüe a colegio bilingüe. Habitualmente el impacto para los niños es muy fuerte porque tienen que hacer una adaptación social, conocer a otros, tienen que hacer una adaptación al idioma, llegar a entender un idioma que no me hablan, que no conozco, un idioma con el que tampoco siento una emocionalidad positiva, porque a mí quien me consiente es mi mamá, mi papá, a mí me hablan español en mi casa, yo aprendí a hablar en español, mis programas, sí, todo lo que tengo en mi vida es en español y me llegan a hablar en inglés, aparte tengo que aprender matemáticas y tengo que aprenderlo en un idioma que no entiendo, entonces
obviamente la relación con ese idioma va a ser una relación negativa y va a ser una relación que no se debe dar. Entonces hay que tener, como digo, mucho cuidado, hacerlo de manera, hacerlo como un proceso, no poner al niño en una inmersión directa de una vez, tienes que hablarme ya en inglés porque estás en un colegio bilingüe, no, se da poco a poco, se da paso a paso. Ahí es donde está lo más difícil. Generalmente cuando un niño pasa de educación bilingüe a educación no bilingüe, es porque se tuvo dificultades en la educación bilingüe y los papás fueron tan inteligentes que pudieron entender la necesidad de su hijo en ese momento y decir, no es lo más importante no es el bilingüismo, lo más importante es que mi hijo sea feliz. ¿Sí? Lo más importante es que mi hijo aprenda tranquilamente y aprenda feliz. Y generalmente esa adaptación se da mucho más rápido porque el niño va a sentirse mucho más cómodo con su idioma y va a sentirse mucho más tranquilo. Tomo esto que acabas de decir de que nuestros hijos sean felices, ¿no? ¿Cuántas veces, quizás por influencia de la cultura, del éxito, queremos que nuestros hijos sean el número 1, ¿no? ¿Y qué problema hay si son el número 30, pero son la mejor versión de sí mismos y son felices, ¿no? Creo que ese es el éxito, ¿no? Ser la mejor versión de uno mismo, ¿no? Y para eso estamos los padres y la escuela, para ayudar a actualizar todas esas potencias que tiene cada hijo, ¿no? Y que quizás no tiene el otro o el otro estudiante. Precisamente en esta línea de potenciar lo propio, de ayudar a crecer a un estudiante, a un hijo, en la línea de lo propio, de los propios talentos, de lo que le genera pasión. Muchas veces se habla de un problema de la educación tradicional, formal, que es uniformar. El uniforme es un paradigma, muchas veces, de esa uniformidad que plantea el sistema educativo tradicional. Hablábamos antes de que hay distintos tipos de inteligencias, distintos tipos de aprendizaje. Chapman nos habla que hay también distintos tipos de lenguajes afectivos. Entonces, ¿qué opinas de las escolarizaciones en metodologías, digamos, no tradicionales, que un poco apuntan a esto, a un potenciar lo que un chico tiene, a no señalar tanto lo que hace mal o el error, sino a potenciar lo que hace bien y a utilizar sus talentos y lo que le genera pasión para el aprendizaje de geografía, de historia, de música o de idiomas? Es decir, desde el entusiasmo del chico se pueden lograr mejores resultados. ¿Qué opinas de estas formas no tradicionales, no uniformes de educación formal? Yo creo que están bien, no quiere decir que sean perfectas. Claro. Porque a veces como padres de familia estamos un poco, y esta es la palabra, hastiados del sistema educativo formal y del sistema educativo tradicional. Y creemos que la respuesta son instituciones educativas de un orden, digamos, un poco distinto, o creemos que ahí nuestros hijos van a ser felices, y hay que entender la felicidad no como momentos de euforia, sino como un equilibrio y una armonía en todas las dimensiones del ser humano. Entonces ahí está un poco donde debemos revisar. Yo no pensaría tampoco que las instituciones educativas de educación tradicional están mal. No considero de todas formas que la educación tradicional como la que veníamos y la que recibimos muchos está mal. No, creo que está bien. Creo que depende del niño, creo que depende de la familia, creo que depende de las necesidades del contexto. Pero también hay que tener en cuenta que estas instituciones, digamos, de pedagogías alternativas son la solución muchas veces y funcionan mucho en niños con ciertas particularidades. Claro. Y como padres de familia debemos abrir muy bien los ojos. Y es, mi niño tiene estas particularidades, funciona muy bien una institución educativa de este corte. Y también como padres de familia es muy importante que tengamos en cuenta algo. La institución educativa donde yo matriculo a mi hijo a los 4, 5, 6, 7 años no es de la que se va a graduar. Puede ser, rico que lo sea, pero puede cambiar.
no pasa nada. No pasa nada si cambio luego a mi hijo. Si yo pienso que lo mejor para mi hijo a los 4 años es una institución educativa de orden, no sé, Montessori. Montessori y todo es, lo hace el niño y las educadoras son motivadoras del aprendizaje y el aprendizaje o el proceso de enseñanza-aprendizaje casi que lo hace el niño con los objetos. Y me doy cuenta a los 8 años que ese modelo educativo específico, Montessori, no va mucho con lo que es mi hijo o con lo que es mi familia, y necesito una institución educativa de orden un poco más cognitivo, conductual o con metodologías distintas o un poco más tradicional. Digo, bueno, simplemente lo cambio a una institución tradicional. O si para mí es muy importante el bilingüismo y mi hijo estaba en una institución educativa en donde el bilingüismo es muy importante y resulta que llegó un momento en un nivel de estrés muy alto y digo, hey, espérate, es el momento, por ejemplo, de cambiarlo a una institución educativa de pronto de orden humanista, lo que decía ahorita. Simplemente lo cambio y ya está. Está bien, entonces, respondiendo a la pregunta, está bien estos tipos de instituciones, hay que revisarlas como padres de familia, pero sabemos y debemos tener en cuenta que no podemos no casarnos, digamos, con una institución educativa para toda la vida. Mira, María Fernanda, hay algunas preguntas del público. Una primera dice, se ha hablado de la adaptación del niño en la escuela, pero ¿qué deben hacer los padres en este proceso de adaptación? ¿Qué deben hacer específicamente los padres? Claro que sí. Los padres de familia, hay algunos tips de pronto que les puedo compartir hoy desde mi ser docente, desde mi ser mamá y desde mi ser directiva de instituciones educativas también, y es: comprendamos el proceso, tranquilos. Comprendamos el proceso de desarrollo que están teniendo nuestros niños. Es normal que lloren, sí, es normal que lloren los primeros días. Es normal que el niño lleve 2 meses en el jardín o en el colegio y de un día para otro diga ya no quiero ir, está bien. Hay que comprender ese proceso, hay que entender que los niños están pasando por esto y hay que entender que cada momento y cada etapa de desarrollo es distinta y que tu hijo no se va a adaptar al colegio o al jardín igual que se adaptó mi hijo o el hijo del vecino o el hijo de mi primo. No los comparemos. No los comparemos, todos somos distintos, nuestras familias son distintas, nuestros hijos son distintos. En casa generémosles tranquilidad. Vas a estar bien, es un lugar amable, es un lugar tranquilo, las personas que están en la institución educativa también te van a querer, todo va a estar bien, en el momento en el que me necesitas, en el que estés enfermo o lo que sea, me van a llamar, yo voy a estar todo el tiempo ahí. Una actitud muy positiva frente al jardín o frente al colegio. Si yo hoy llevo a mi chiquito de 3 años al jardín infantil y le digo, sí, mi amor, todo es divino, todo es perfecto, pero mi cara es cara de llanto, y el niño sabe que yo salgo del jardín, lo dejo a él y me pongo a llorar, pues obviamente el niño se va a sentir asustado y va a decir, ¿qué pasa? ¿Por qué me van a dejar ahí? Este es un sitio que me hace daño. La otra cosa que debemos hacer es una comunicación asertiva y cercana con la institución educativa, con el jardín infantil o con el colegio. Debe ser todos los días comunicación mediante el medio que tenga el colegio, mediante la agenda, mediante la página web, en comunicación constante con la profesora, pero todo el tiempo debemos estar muy, muy atentos al proceso de adaptación que va a tener nuestro hijo. Ayudarle a nuestro chiquito a canalizar las emociones de manera positiva. No está mal llorar, puedes llorar. Si te sientes triste, puedes llorar. Si te sientes feliz, te puedes reír, no pasa nada. Yo no te voy a regañar si lloras. Cuando dejamos al niño en el jardín infantil, también es importante decirle que va a estar ahí un tiempo y que luego vas a ir por él, que luego lo vas a recoger. No es como, bueno, te dejo ahí jugando y me voy cuando no me ve. No, el niño debe saber que tú te vas a ir y que luego vas a regresar por él. Adaptar los horarios, adaptar las rutinas semanas antes del ingreso al colegio y al jardín. Por ejemplo, los jardines infantiles generalmente
ingresan más tarde. A los colegios generalmente las rutas escolares, o por lo menos en Colombia, en general en Latinoamérica, están pasando muy en la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, entonces debemos adaptar esas rutinas días antes para que para el niño no sea un abrupto como, y hoy te acuestas temprano, aparte te tengo que poner un uniforme y aparte tienes que irte medio dormido en la ruta. Sí, entonces un poco adaptar esas rutinas con antelación. Organizar con los niños los útiles escolares es un tip maravilloso porque es qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres, estos son mis cuadernos, esta es mi maleta, este es mi uniforme o esta es la ropa que yo voy a llevar al colegio, y eso hace que tengan una conexión con el hogar en el colegio. Entonces los niños ven su maleta y de una vez recuerdan, esa fue la maleta que me compró mi mamá y mi papá el fin de semana. Entonces de una vez genera una emoción positiva con el niño. Y el último tip de pronto es, debe ser una adaptación progresiva, claro. Debe ser poco a poco, sobre todo en el jardín infantil y en las primeras etapas, vamos poco a poco, o sea, ir con el niño a la institución educativa, que la reconozca, que sepa quién va a ser su profesora, que conozca cada uno de los espacios del lugar donde va a estar, y luego ya poco a poco podemos ir dejándolo solo. Es muy importante que las instituciones educativas también entendamos que este proceso de adaptación se da en el niño y que aquí lo importante es el niño. La familia, por supuesto, la institución, pero entonces debe ser mediante un proceso, debe ser progresivamente. Y así se debería permitir en las instituciones. Aunque ya has algo hablado de esto, Diana Ortiz pregunta o pide si puedes dar algunas claves para que los padres puedan apoyar a sus hijos al ingreso específicamente del preescolar. Claro. Bueno, el preescolar tiene dos particularidades, y es que tú puedes ingresar a tu bebé antes de los 2 años, es un proceso distinto, después de los 2 años es un proceso distinto. Les voy a hablar antes de los 2 años, a veces las mamás y los papás tenemos que dejar a nuestros chiquitos en los jardines infantiles o en los centros de educación infantil antes de los 2 años porque tenemos que ir a trabajar y nuestra licencia de maternidad está hasta los 4 meses. No hay nada que hacer y muchas veces es mejor dejarlos en un jardín infantil certificado con profesionales de la educación infantil y no en casa de pronto con una persona que no tiene las competencias para tener un cuidado calificado de un bebé. No es lo mismo cuidar un bebé que tener un cuidado calificado por un profesional. Entonces hay que entender como mamás y como papás que es la primera separación de nuestro bebé. Es el primer momento en el que el niño deja de estar con la mamá y pasa a estar en un lugar distinto. Entonces hay que entender al chiquito, hay que entender a nosotros, entender que es un proceso y que nos duele, tanto a ellos como a nosotros. Nos duele un poco más a nosotras las mamás antes de los 2 años, debo decirlo, generalmente es así. Es muy importante que ustedes vean que los jardines infantiles tengan grupos muy pequeños, que no sean grupos de más de 8 niños antes de los 2 años, es un manejo muy complicado, y que sean 2 personas las que estén con los niños. Un profesional, y fíjense muy bien en eso, que sea un profesional de la educación infantil. Y otra cosa, que tengan un auxiliar para todo el tema de hábitos, de aseo y demás de los chiquitos. Permítanle a los niños y ustedes como papás y en la institución que el chiquito tenga un objeto de transición. ¿Qué quiere decir eso? El niño tiene un objeto favorito, su objeto de transición que huele a mamá. Eso es súper importante que el niño lo pueda tener en su proceso de adaptación, que lo pueda tener en su jardín, que lo pueda tener en el momento en el que ya esté pues lejos de su mamá. Intentemos también que los horarios sean cortos, no tener unos horarios demasiado extensos, sino tener unos horarios cortos. Ayuda mucho al niño, ayuda mucho a los papás también, a la familia en este proceso de adaptación. Y lo que he dicho también es la comunicación permanente con la profesora, la educación permanente con el jardín infantil, tener en cuenta que a los niños en edad preescolar es muy importante, por ejemplo, algo tan básico como una muda de cambio. Si yo como papá no le llevo la muda de cambio y tiene mi chiquito algún accidente,
¿qué va a hacer? O sea, me van a tener que llamar, él va a tener que esperar mojado, que yo llegue. Entonces, todo ese tipo de cosas y esas responsabilidades que debemos tener como padres son absolutamente importantes. Y lo más importante es todo el amor que le damos a nuestros niños, que sepan que ese amor no se va. Ese amor continúa cuando estás en el jardín, cuando estás en el colegio, cuando me ves o cuando no me ves. Ese amor está ahí. Muy importante dejárselo claro a los niños. Muchas gracias, María Fernanda. Venimos hablando de las adaptaciones que tienen que hacer la familia y los mismos niños a la escuela, ¿no? Quizás una pregunta que alguno se puede estar planteando es: ¿qué adaptación debe hacer la escuela a la familia, ¿no? Porque a veces, no sé, he tenido experiencias como padre de exigencias de la escuela a la familia de muy difícil cumplimiento, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir de eso, ¿no? De lo que la escuela, el sistema formal debe contemplar hacia la familia, digamos? El sistema debe comprender que la adaptación es un proceso y que la familia también está viviendo ese proceso. No solamente el niño debe entender también todos los miedos que tenemos los padres de familia cuando por primera vez dejamos a nuestra vida en una institución, en un colegio o en un jardín. Entonces, es muy importante que las instituciones educativas comprendan que la adaptación lleva un tiempo y que la adaptación también hace parte de la familia. Es decir, también debemos ayudar a los padres de familia a llevar esta adaptación. Permíteles entrar a la institución educativa, permíteles estar un tiempo en la institución educativa, permíteles llamar las veces que sea necesario para saber cómo está su hijo. Si el niño se queda llorando, poder llamar luego a los padres de familia y decirles: ya está bien, ya dejó de llorar. Y está bien que te sientas triste y está bien que en este momento sientas ansiedad, pero el niño va a estar bien. En la institución educativa también, tener esta comunicación asertiva con los padres de familia, que nos cuenten, por ejemplo, en el jardín infantil, si el niño, por ejemplo, comió o no comió, como padres de familia nos angustia ese tema, ¿sí? Si tiene amigos o no, si jugó con los demás compañeritos o no, si se sintió triste o se sintió feliz cierto día en el colegio. Ya más grandes, porque los jardines infantiles son mucho más abiertos en este tema y comprenden mucho más a las familias que los colegios. Entonces los colegios también un poco entender que ese proceso de adaptación se da poco a poco, que ese proceso de adaptación escolar también debe involucrar a la familia, que la familia también podría ingresar al colegio en algún momento a llevar a su hijo, porque hay muchas instituciones educativas que no dejan ni siquiera entrar a los padres de familia de la puerta. Entonces permíteles llevar a sus hijos hasta el colegio. Está en quinto de primaria, no importa, es que es un nuevo contexto, es que está viviendo algo nuevo, es que todavía su papá y su mamá son sus figuras de paz, ¿sí? Sus figuras de tranquilidad, sus figuras en donde el niño se siente cómodo. Entonces, permitir también los colegios esto y permitirle también a los padres de familia que puedan hablar de este proceso que están viviendo, de este proceso de adaptación académica y de este proceso también de adaptación socioafectiva que están haciendo los niños y que está haciendo finalmente los padres también. Retomo lo que decías antes en relación con los deberes, ¿no? Que sean razonables, conforme a la edad, porque a veces no dejan tiempo para la vida familiar, ¿no? Es decir, el chico llega, toma la merienda y después deberes hasta la noche, ¿no? Y entonces, ¿cuándo hay un espacio de tertulia familiar, de ver cómo te ha ido? Y en relación con la participación de los padres en poder ir a la escuela, esto que mencionabas, que hay colegios que ni dejan entrar a los padres a la escuela, pero hay otros que van hacia el otro extremo, ¿no? Que convocan continuamente a los padres, ¿no? Y eso también a veces los padres sentimos que no tienen en cuenta nuestros horarios, nuestras responsabilidades, que nos encantaría hacer lo que el chico necesita y por ahí es estar en esa reunión, pero no podemos.
¿Qué opinas de esto? Es una mediación, es una mediación que debe haber tanto el colegio como los padres de familia, porque debo decirlo también como mamá, por supuesto, muchas veces digo, hey, es imposible estar todo el tiempo en el colegio, es imposible si ustedes me citan a las 10 de la mañana, pero también digo como directiva de una institución educativa o como profesora, hay un momento, es que es tu hijo y también debes sacarle espacio a tu hijo. Si a ti te citan a una reunión de tu oficina después de las 5 de la tarde, probablemente te debes quedar. Si el colegio te cita a las 10 de la mañana, ¿por qué no ir? Si mi hijo es lo más importante en mi vida, ¿sí? Muchas veces delegamos lo indelegable, y lo indelegable es la educación de nuestros hijos. Entonces, como padres de familia también debemos ser muy responsables y en lo posible, en las medidas de las posibilidades, sí asistir a todas las reuniones. Un poco también puede ser dividirnos. Un día va papá, otro día va mamá. Bueno, y de parte de las instituciones educativas, también permitir unos horarios distintos un poco más acoplados a nuestras necesidades, antes de las 7 de la mañana, después de las 5 de la tarde, los sábados, utilizar medios virtuales para algunas tutorías, tener la posibilidad muchas veces también de hablar por teléfono con el profesor. Eso también facilitaría mucho la vida de los padres de familia y no iría en detrimento de la necesidad que tienen nuestros hijos de estar ocupados de su proceso de desarrollo, de su proceso de aprendizaje. En el marco de la educación integral que queremos para nuestros hijos, y como bien nos decías, elegir un colegio que pueda acompañar esa educación integral, a mí me parece que una de las dimensiones que no ha sido suficientemente desarrollada es la dimensión física, ¿no? A través de lo que sería el deporte. En la edad escolar, fundamentalmente, no me refiero a la preescolar. ¿Qué piensas de esa oportunidad? Por ejemplo, hablabas de formación de hábitos, formación en valores. ¿Qué piensas de el deporte como medio, no solo para el desarrollo físico, que es necesario, sino para el desarrollo moral, para el desarrollo de valores? El deporte es un medio, y es un medio maravilloso. Es un medio maravilloso que potencia el aprendizaje, que potencia el desarrollo, que potencia todo el tema de hábitos sociales, que potencia también todo el tema emocional, porque la tolerancia a la frustración que se vive en un deporte no se vive en ningún lugar. Un día ganas, al otro pierdes, así llores, perdiste, ¿sí? Todo este tema de camaradería con los compañeros de juego o de deporte, y todo el tema de rutinas y de hábitos que se establecen en los deportes me parece absolutamente importante, me parece que es necesario. También creo que muchas veces los colegios lo dejamos de lado y lo ponemos o lo dejamos como actividades alternas que se hacen después de la rutina, ¿sí? Que se hacen después del colegio y después de hacer tareas. Como si cuidar tu cuerpo no fuera tan bien importante como cuidar tu mente o cuidar tu intelecto. Como hacer tareas que tengan que ver con el deporte no tienen tanto valor como las tareas académicas. Claro, debería también haber tareas de ese tipo. Tarea de hoy, jugar baloncesto con los papás. Divina, esa tarea potencia un montón de cosas, más allá de hacer 5 o 10 sumas. Entonces es muy importante, me parece que potencia absolutamente el desarrollo de los niños, y a veces como padres de familia nos olvidamos un poco también de esa dimensión corporal y le damos mucho más relevancia a la dimensión intelectual. Qué importante lo que dices. Me trae recuerdos de un hijo mío que jugaba al rugby, y la premiación que le daban al final del tiempo de
donde había practicado el deporte, no era quien había hecho más tries, que es el equivalente al gol, premiaban quien había tenido más compromiso con el equipo yendo a los entrenamientos, quien había observado más el valor justicia observando las reglas del juego y obedeciendo al árbitro, quien había tenido más generosidad deportiva y no querer hacer el tanto él, sino darle la posibilidad al compañero. Es decir, premiaban en valores, ¿no? Qué importante lo que dices, efectivamente es un aspecto, creo, olvidado de la educación, ¿no? Mira, nos quedan muy poquitos minutos, María Fernanda, y quería pedirte que le dediques a los padres que te están escuchando lo que quieras, como un mensaje final que les quieras dar a ellos en estos pocos minutos que nos quedan. Bueno, gracias por escucharnos. Lo más importante en este proceso de adaptación a los centros escolares es el amor. El amor que tenemos hacia nuestros hijos va a redundar en la adaptación que ellos pueden tener y en el proceso de desarrollo en general que pueden tener en la escuela. Tranquilos, paciencia, es un proceso que se da poco a poco, es un proceso que se da progresivamente. Ténganle paciencia al niño, ténganse paciencia ustedes, apóyense mutuamente, papá y mamá, apóyense mutuamente también un poco los abuelos o los cuidadores, porque muchas veces ahí es donde radican los inconvenientes. No en que el niño no se adapte al colegio, sino que nosotros no ayudamos a que el proceso se diera de la manera correcta, de la manera adecuada. Seamos mucho más receptivos hacia las emociones de nuestros hijos. Lo que decía en algún momento durante la entrevista, si quieres llorar, llora, está bien. Está bien expresar los sentimientos. No debes estar callado, no debes reprimirte para que yo esté bien. No, si necesitas llorar, llora, si necesitas reír, ríe. Es muy importante hablar con los niños, no a manera de cuestionario. ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? ¿Qué almorzaste? Y todos los días le hago al niño la misma pregunta y el niño ya sabe que me va a responder. Y un poco una anécdota es, yo le pregunté a mi hijo, ¿qué hiciste? Me decía cosas lindas, como, ya no más, ya no me preguntes siempre lo mismo. Un poco también desde lo que tú eres. Cuéntale a ti cómo te fue en el trabajo y él te puede contar a él cómo le fue en su colegio. Cuéntale cosas de ti y el niño te va a empezar a contar cosas de él. Esos son un poco los tips que les puedo dar. Mucha paciencia también con los centros educativos. 2 palabras, porque seguramente hay padres que nos están diciendo sobre la tecnología, el celular, en esta etapa escolar. 2 palabras, porque ya se nos acaba el tiempo. El celular en la etapa escolar también depende de la familia. Debe tener, Hola. claro, Uy, este está mucho más establecidos y unos contenidos y unos controles parentales. Pero no estoy de acuerdo con que se prohíbe. Se debe enseñar a usar, no prohibir. Perfecto. Mira, María Fernanda, muchísimas gracias. Creo que nos has iluminado muchísimas dudas, miedos, planteos. Así que muchísimas gracias. En nombre de que nos escuchan también. Y a ustedes también agradecerles que nos hayan acompañado. Los invitamos a nuestra próxima cátedra, que va a ser el jueves 26 de marzo. Muchísimas gracias por estar ahí.